Gracias por regresar aquí a La Ley con Lim. Estamos hablando sobre temas de inmigración y lo que quiero hacer en este segmento es hablar un poco más sobre términos básicos de la ley de inmigración. Cuando un cliente me viene a ver, muchas veces las primeras preguntas que le hago tienen que ver con los castigos de 3 y de 10 años. Entonces, vamos a hablar sobre este tipo de castigos de 3 y 10 años, los conceptos legales de inmigración sobre los castigos de 3 y 10 años, lo vamos a poner a un lado, y también vamos a hablar sobre los conceptos legales de ajuste de estatus y proceso consular. Porque cuando uno mezcla estos conceptos, ya uno ve que cada caso es diferente. Nosotros vemos demasiadas veces gente que va a notarios, a paralegales, y lo hemos mencionado mucho en este programa. Y es porque en nuestras comunidades, en nuestros países, para ser un notario, uno típicamente tiene que ser abogado primero. Pero aquí no, en los Estados Unidos no es el caso. Y estas personas no están entrenadas en este tema. No se ponen a estudiar. Entonces lo que se ponen a hacer es, bueno, le funciona a esta persona, entonces le va a funcionar a esta. Pero ya va a ver, cuando empezamos a mezclar estos conceptos legales, ya cada caso tiene su propia vida, tiene su propia manera pues de seguir adelante. Y eso es lo que uno tiene que tener cuidado, porque necesita tener el conocimiento de estos procesos, el conocimiento de estos conceptos legales. Fíjese bien, hasta hemos tenido clientes que han ido a inmigración a obtener algún tipo de consejo o preguntas, ¿cómo es que seguimos adelante con este caso? Y lo que inmigración le termina diciendo es que se tienen que regresar. Y ahí toman efectos algunos castigos, y entonces uno se queda afuera mientras el ciudadano americano está aquí, la familia sufre, y cuando vemos, no era necesario sufrir ese tipo de castigos. Entonces el conocimiento es crucial. Hablemos sobre estos conceptos ahora. El primer concepto es el castigo de 3 y de 10 años. El concepto es lo siguiente: si la persona ha estado en este país más de 6 meses indocumentada, pero menos de un año, y sale de los Estados Unidos, el castigo es de 3 años. Si la persona está indocumentada más de un año y sale de los Estados Unidos, el castigo ahora es 10 años. Fíjese bien, de las dos maneras, el castigo no toma efecto hasta que uno salga de los Estados Unidos. Es muy importante reconocer eso, porque vamos a hablar sobre otros conceptos en unos minutos. Pero si uno, le repito, si la persona ha estado indocumentada más de 6 meses, entonces la pregunta es, Henry, yo entré con visa turista en enero, me dieron 6 meses de estadía, ¿cuándo soy sujeto a este castigo? Bueno, vamos a analizarlo. Asumiendo que entró el 1 de enero de 2019, va a tener estadía hasta el 1 de julio 2019, típicamente si le dieron 6 meses de estadía. Ese tiempo no es tiempo ilegal, ese tiempo no es tiempo indocumentado. Pero ya empezando el 2 de julio, empieza a correr el tiempo indocumentado. Y si se queda aquí hasta el 31 de diciembre, ya esos son los 6 meses indocumentados. Si esta persona se sale en enero 2020, va a ser sujeto a castigo de 3 años. Si se sale en julio 2020, esa persona va a ser sujeta a castigo de 10 años cuando salga de los Estados Unidos. Es el concepto de los castigos de 3 y de 10 años. Ahora, hablemos sobre el concepto de cómo obtener residencia en este país. Solo hay 2 maneras de obtener residencia. Uno es adentro de los Estados Unidos, otro es afuera de los Estados Unidos. El proceso cuando es adentro de los Estados Unidos se llama ajuste de estatus. Este es el formulario I-485. Ese es el ajuste de estatus, así mismo se llama. Ese es el término legal cuando uno va a aplicar y obtener residencia adentro de los Estados Unidos. Y muchas veces esta es la manera preferible, pero no todo el mundo califica. La otra manera es sobre un proceso consular. Y obviamente eso es cuando uno va al consulado americano en su propio país. Estas son las 2 maneras de obtener residencia. Entonces, lo primero que nosotros hacemos aquí en nuestro bufete es nos ponemos a estudiar si una persona es sujeta a castigos
y si una persona puede aplicar adentro de los Estados Unidos. Cuando vemos de que la persona no califica para ajuste de estatus adentro de los Estados Unidos, sabemos de que la única opción que le queda es en el consulado. Y ahí es donde existe el miedo. Y es un miedo razonable, pero el miedo viene sobre estos castigos famosos de 3 y de 10 años. Porque cuando uno sale, no tiene ninguna garantía que va a regresar a los Estados Unidos, pero esa garantía es porque no conoce los derechos de uno mismo a ver si es sujeto a estos castigos. Si uno no es sujeto a estos castigos, uno puede regresar. O si uno obtiene un perdón antemano, en la mayoría de casos puede regresar. Pero si es sujeto a estos castigos y usted no califica para esos perdones, sí, va a tener muchos problemas. Y este es el análisis que empezamos a hacer. Si usted no califica para ajuste de estatus y tiene que hacer un proceso en el consular, lo que nos ponemos a ver es si usted es sujeto a alguno de los castigos. Ejemplo, usted entró en el 2015 y se ha quedado aquí durante todo este tiempo. No importa la manera que haya entrado. Y ahora tiene una manera de obtener residencia. Bueno, si esa manera en algunos casos no le permite ajustar adentro de los Estados Unidos, en algunos casos sí, en algunos no. Pero pongámosles de que no es el caso, de que le permita ajustar en los Estados Unidos. Entonces va a tener que salir. Usted va a ser sujeto a ese castigo. La pregunta ahora es si usted califica para el perdón. Y lo que hemos visto he escuchado aquí en nuestra oficina de que la gente está diciendo ya no existen perdones. Y eso no es verdad. Sí existen perdones, pero uno tiene que calificar. Y ahí es donde tenemos que ver cómo y cuándo uno califica para estos perdones, para poder regresarse a los Estados Unidos antes de tener que cumplir esos castigos de 3 o de 10 años. Esa es la importancia del conocimiento de estas leyes, de estos procesos, porque ya ve cómo uno va calzando. Pongámosles una persona entró ilegalmente a los Estados Unidos en el 2015, hoy está casado con una ciudadana americana. Bueno, él no califica para ajuste de estatus porque entró ilegalmente a los Estados Unidos. Y si no aplica para ajuste, tiene que salir para el proceso consular. Ahora la pregunta es si es sujeto a castigo. Sí lo es. Pero esta persona califica por un perdón. Y vamos a hablar en el próximo segmento sobre quién califica para estos perdones. Porque eso es muy, muy importante en el análisis de estos casos. Pero eso es un ejemplo. Y solo es un ejemplo. ¿Qué si la persona hubiera entrado legal a los Estados Unidos? Bueno, esa persona califica para ajuste de estatus. Ya ve un cambio. A veces que sí, a veces que no. Pero esta es la importancia del conocimiento de la ley y los procesos de migración. Ya regresamos.